Hola, buenas noches. Me llamo Rondenelli, soy estudiante de la UCEBOL y estoy acá para grabar un video que es para la feria científica de la UCEBOL con la asignatura de Infectología 1 con el doctor Luis Arancibia. Y me tocó el tema Shigellodes. La Shigellodes ela es un bacilo gram negativo, pequeño, imóvel y no capsulado, ¿cierto? Que pertenece a la familia de las enterobacterias. Las enterobacterias es una reacción y que tiene muchas otras enfermedades también. Y la Shigella se clasifica en 4 grupos. Los 4 grupos son A, disentería, la C, boide, la B, flexneri y la D, Shigella sonnei. Son los 4 grupos que diferencian las Shigellodes. Su principal reservorio son los hombres, ¿no? Que es hasta el momento no hay ningún estudio científico que pruebe que hay otro hospedero, solamente el hombre, el intestino del hombre donde es el reservorio para se quedar las Shigellodes. Las Shigellodes es una enfermedad invasiva que afecta al colon y recto. Y su presentación clínica puede ser muy variable, ¿cierto? Porque es una doença, una enfermedad que tiene varios otros diagnósticos diferenciales, ¿sí? Y las Shigellodes se transmite, ¿no? Su vía de transmisión es feco-oral y su más frecuente son de personas a personas, por la higiene ser poca, por la persona tener más contacto con los otros. Entonces eso facilita para que se propague muy rápidamente. Entonces en comunidades, en lugares que hay mucha gente, habitación, tienen que tener muy cuidado si aparece un caso de Shigellodes porque eso propaga muy rápidamente. Las otras formas de transmisión son la agua, una agua que no es potable, que no es filtrada, que no hay ningún tipo de higiene para tratar, no hay saneamiento básico. Los alimentos también que son mal hechos, que no tienen una condición muy buena de preparo. Y también los niños son una fuerte forma de transmisión porque los niños no tienen un cuidado que los adultos tienen, que es de cuando vaya al baño, tiene que hacer una limpieza en sus manos. Por tanto, cuando termina de ir al baño, se contamina porque lleva la mano en la boca y así hay un ciclo, ¿no?, de propagación de los óvulos y las Shigellodes va a propagar más y entonces el niño no hay ese cuidado. Entonces niño que menos de 5 años principalmente que no consegue ir al baño sozinho y tiene ese problema que va muy rápido, que va a acontecer de tener una rápida diseminación de la bacteria, ¿sí? Entonces una cosa muy fácil de esta bacteria ser almacenada y puede quedarse muy días en una heladera, puede quedarse por 30 días hasta que sus alimentos no sean bien tratados, no sean limpios, están a una temperatura adecuada para él y se propaga muy más rápido en la heladera. Por tanto, la persona tiene que tener cuidado en manipular los alimentos en la heladera, ¿sí? Los alimentos que se quedan con un pH bajo o un pH neutro son los alimentos también que tienen una condición muy favorable para que la bacteria sea más
propagada, sea más, que tenga más fuerza, para vivir. Los factores de riesgo son la edad. Entonces, como había dicho, las crianças, los niños menores de 5 años de edad, y su particularidad en las personas más pobres, las personas que tienen una situación de pobreza muy extrema, que hay desnutrición, que hay otras cosas más que agravan los cuadros, ¿no? Un niño con 5 años que pueda estar contaminado con las relojos, puede tener graves síntomas. La condición de vida, la actividad, personas pasar tiempo de área de carecen de saneamiento, esas personas que quedan muy tiempo en lugares que no hay un esgoto, no hay donde pasar agua contaminada, que se quedan en calles. Entonces eso es más probable que son los factores de riesgo. Y también las personas, los hombres que tienen unas actividades sexuales con otros hombres, que no contacto oral, anal, directo o indirecto, son unas personas también con factores de riesgo grandes para que se contaminen, ¿no? Los signos y síntomas. El principal signo de la infección por Shigella es la diarrea, la cual cuando a menudo contiene sangre. Entonces, cuando hay sangre en las heces, es un síntoma más grave de la doença, ¿cierto? Entonces, nosotros profesionales de salud, tenemos que tener cuidado cuando for examinar al paciente que se queja que tiene sangre en sus heces, ¿no? Si hay sangre en sus heces, tiene que hacer un cuidado y entrar con antibioterapia, porque hay un agravo de la enfermedad, ¿cierto? Otros signos de síntomas que hay son dolores abdominales de calambre o calambres fuertes, ¿no? Dolores muy intensas, todo el abdomen. También tenemos una atención muy delegada para las personas con diarrea y fiebre de 38 grados a más. Esas personas que hay diarrea con sangre y fiebre alta acima de 38 grados, son personas que hay un cuidado especial, ¿sí? Los diagnósticos tienen que ser una anamnesis, una entrevista muy bien hecha, una entrevista que va a saber cómo la persona está, cuál es el cuadro, o qué pasa, dónde vive, tiene otras personas más, para que ella tenga un diagnóstico más bien hecho, porque hay una variable de paciente para paciente, ¿sí? Un paciente puede sentir una cosa, otro paciente otra cosa. Y hay también los diagnósticos diferenciados. Para examen complementario tenemos los exámenes laboratoriales, ¿no? Tiene que ver cómo está la cuestión del glóbulo rojo y del glóbulo blanco. Porque si hay una buena cantidad de heces, de sangre en las heces, y hay una abundancia, varias veces y tiene que ir al baño, entonces tiene que un exame microscópio. Outra coisa que vai definir o diagnóstico é o coprocutivo. Este sim vai ser o final do diagnóstico para saber se é ou não la shigellosis, sim? Porque ha feito um coprocutivo, lo químico va a saber cómo están las colonias sospechas, ¿no? Las sospechas de Shigella es hecho con agar mecconge, que son incoloras y transparentes, ¿no? Nesse exame de coprocutivo va a ter como visualizar mejor. O tratamento pode ser com antibiótico-terapia ou não. Não necessita que seja com antibiótico-terapia, ¿sí? Pode ser também só clínico, os sintomas, os sinais, os signos e sintomas
pode ser tratado com analgésico, para fiebre, antitérmico, e assim já se fica bueno. Pero si hay un agravo de la enfermedad, tiene que tener antibiótico terapia, ¿sí? La antibiótico terapia, cotrimazol era uma boa indicação para esse que é trimetopim mais sulfametoxazol. O antibiótico pode cortar também o uso de antibiótico terapia, vai ser vai cortar a continuidade da doença, da enfermidade, porque as outras pessoas que poderia se contaminar já não vão se contaminar, porque o antibiótico já deixou isso com que a bactéria se morreu, ¿sí? Tiene que ter muito cuidado com a desidratação. Se há sinais ou sintomas de desidratação, tiene que ter cuidado e fazer uma reidratação oral, ¿sí? Ou, um caso mais grave, fazer uma reidratação endovenosa. A boca seca, a tuba de pie, tiene que, se há lágrima em ojo, se há uma pessoa que tem saliva, está salivando bem ou não. As complicações são de reidratação, como havia dicho, que pode causar o choque e a morte, hasta a morte, a convulsão com febre alta, colapso retal, que é uma coisa que é muito grave, porque tem que, se há uma membrana mucosa sale, ou revestimento do reto sale, tem que fazer isto se não volver, tem que fazer uma cirurgia, né? Se for grave, então você tem que ter muito cuidado. A síndrome urêmico hemolítico também uma anemia hemolítica profunda, que onde há perda de muito glóbulo rojo. O megacolotóxico também pode ser uma complicação que pode causar, o colo pode abrir-se, né? Se isso vier a acontecer, que somente a cirurgia, né? Tem que fazer uma cirurgia de emergência e pode causar peritonites. E também artrite reativa que causa dolor e inflamação nas articulações. Bien, la prevención tiene que hacer, no hay vacuna hasta el momento, tiene que lavar las manos derecho, también pañales sujos, tiene que despejar en locales adecuados, ¿sí? Adecuadamente. Y los alimentos, quien tiene la doença, la enfermedad, no puede hacer alimentos, não se pode preparar os alimentos porque pode passar para outras pessoas. Os niños não podem ir à escola, não podem ir ao grupo, não podem ir a juegos, tem que quedar-se em casa e cuidar-se, tratar. Evitar que beba água de estanques, de lagos, de piscinas sem tratamento, não? E também a pessoa que tem atividades sexuais com outra, que tiene diarrea, no puede, tiene que evitar ese tipo de relaciones sexuales con personas que tienen diarrea o se recuperó a poco tiempo. Entonces, con eso nosotros vimos que la cirrosis es una enfermedad que está en todo el mundo, ¿no? Y siendo mismo con los climas diferentes, tanto tropicales como templanos, todos los lugares van a tener ese tipo de enfermedad. Y la enfermedad en niños menores de 6 años es rara, pero tiene que tener cuidado porque agrava muy rápidamente, ¿ya? Es frecuente que haya serotipo en una u otra comunidad, porque también tienen que se han notificado infecciones mixtas con otros patógenos intestinales, ¿sí? Los primeros síntomas pueden ser fiebre, calambres abdominales, seguido por heces acuosas, ¿no? En otros días pueden hacer heces con sangre. Si hay con sangre, como he dicho, tiene que tener muy cuidado porque hay un agravo, ¿no? Entonces eso puede que se refleja en infecciones localizadas en el colon. También puede aparecer náuseas, vómitos, heces y toxemia, ¿ya? Muchas gracias por el video y
Deus lo bendiga. Gracias.